Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Entonces, cuando vemos dentro de un sistema eclesiástico, Cindy, vemos gente que hablan de una libertad que no han conocido, porque no han podido soltar el bochinche, la murmuración, el señalamiento, el llevitray, el meter el pie, en orar para que Dios haga mal a hermanos dentro del sistema eclesiástico, en la competencia que hay dentro del ministerio, quién jala más personas, quién predica mejor, quién tiene más remas, quién Dios usa más, quién llena más iglesia, quién tiene más views, quién tiene más likes. Entonces estamos viviendo lamentablemente en todo esto lo que se llama también en el libro de Gálatas, si no me equivoco, Corintios, donde habla las obras de la carne, donde habla de los adulterios. Está supuesto que todos los días se medite en nuestra conducta, en lo que hoy hice mal para mañana poder hacerlo mejor. No estamos hablando que lo vamos a hacer perfecto, es algo que debe ser como una disciplina, vamos a decirlo así. O sea, todo lo que se hace con disciplina es constante, porque tienes un compromiso contigo mismo. Es lo mismo que... ¿Habrá algo que nosotros estamos viviendo atado a eso? Mira, voy más allá en el tema de la sanidad interior. Muchas veces cargamos heridas del pasado que nos hacen manifestar una conducta pecaminosa delante de Dios para con las personas que nos rodean. Y seguimos con esa herida ahí actuando de cierta manera, la cual vivimos esclavizados a ese pasado. Se fueron aquí 2 o 3 ahora. Yo creo que se cayó el wifi, Cindy, chequea la señal. ¿Está ahí todavía la señal? ¿Todavía está ahí la señal? ¿Estamos aquí todavía? Audio Jungle. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Mire qué cosa chula, mire qué cosa hermosa ahora como nos vemos aquí. ¡Ay, santo! Subimos como que a otro nivel, pastora, subimos a otro nivel. ¡Ay! Gracias a todos los que nos ven por ahí en esta linda hora. Acuérdense que estos son los pastores Abdías y Cindy Fonseca, desde aquí, desde el pueblo de Toalta, Puerto Rico. Gózate, que estamos en la Isla del Encanto. Así que acuérdate siempre que si no te has suscrito al canal, suscríbete. Estamos por YouTube como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. También nos consigues por Spotify, por Facebook, de la misma manera, Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Síguenos, da a la campanita si estás en YouTube, suscríbete al canal totalmente gratis. Si quieres retransmitir estos podcasts, lo puedes hacer. No tenemos copyright, no estamos monetizando porque queremos que muchos puedan compartir esto y muchos también puedan bajar el video y retransmitirlo donde usted quiera. Así que le damos gloria a Dios por un día más de vida. Y como siempre le dejo por aquí a mi amada, bella, hermosa esposa con ustedes para que los salude en esta linda hora del Señor. Buenos días, Dios les bendiga a todos los que están por ahí conectaditos. Espero estén bien. Gracias por estar viéndonos en este nuevo podcast. Así que, como dijo mi esposo, si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comparta. Es totalmente gratis, para que podamos llegar a más, ¿verdad? Más personas, a más hogares, donde sé que va a ser de bendición estos temas que estamos trayendo aquí. Así que Dios les bendiga. Eso es, así que Dios los bendiga. Mira, Cindy, hoy vamos a estar trayendo un tema bien poderoso que yo sé que el pueblo se va a gozar. Muchos tal vez se reguindan de la gracia. No, que estamos bajo la gracia, para aquí para acá, pero vivir bajo la gracia tiene unas reglas, tiene unas instrucciones, tiene una explicación de parte del apóstol Pablo. Entonces, cuando estamos viendo esto, yo quiero que usted preste mucha atención porque muchas veces, Cindy, el ser humano que le sirve a Dios, que trata de hacer lo mejor para con Dios, no se da cuenta que Cristo, habiéndolos libertado, siguen siendo esclavos. Padre, repítase usted, que se fue el wifi, repítalo. Que Cristo, habiéndolos libertado, están de esclavos. Eso fue lo que dijo. Siguen siendo esclavos.
Y cantan, Cristo me hizo libre. Así que dice el coro, algo así. Bueno, si no, pues me lo inventé ahora. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Alábalo si puede ahora. Hay maraqui, pandereta allá arriba y güiro también ahí. Alábalo si puede. Entonces, hay muchos que cantan, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Entonces, cantan estos tipos de coros, Cindy. Sí, si usted está ahí, se está riendo, ríase, porque yo sé que ya mismo se le vi la sonrisa por ahí cuando empecemos a tocar el tema. Entonces, cuando vemos esto, Cindy, muchos cantamos estos coros, muchos decimos que Cristo me hizo libre, muchos decimos y citamos el texto donde nuestro amado Cristo Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero muchas veces no nos damos cuenta que aún teniendo una verdad en nuestras manos, estamos viviendo bajo esclavitud. Estamos viviendo bajo un yugo, la cual todavía no hemos sido libertados. Y usted dirá, ¿cómo así? Ay. ¿Se pondrá esto bueno, Cindy? Ay. Mire, escuche bien esto. Y preste mucha atención en el día de hoy. Cindy, por ahí hay un texto bíblico que vamos a estar tocando. Y yo quiero que usted por ahí en su casita tome apuntes. Tome apuntes por ahí en su casita y se ponga al día con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy en cuanto al tema que estamos trayendo. Cindy, ¿qué dice por ahí rápidamente en el libro de Romanos capítulo 6, versos 15 al 18? Cuénteme por ahí. La palabra sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Mira esto que poderoso, Pastora Cindy, que aquí nos está diciendo algo bien claro el apóstol Pablo y nos dice, mira, ¿qué pues? Porque decimos que estamos viviendo bajo la gracia, tenemos la luz verde para pecar. Y él dice, de ninguna manera. Mucha gente, Cindy, ha cogido la gracia para ser graciosos y reguindarse de la gracia para no someterse a la justicia de Dios. Entonces, no es lo mismo, como siempre hemos dicho, que hay dos tipos de pecado en la Biblia, el que persiste y el que se aparta. Está el que pecó sin darse cuenta o cometió una falla, la cual la está trabajando, y está el que lo hace a sabiendas. Entonces, el apóstol Pablo aquí, Cindy, en este texto de Romanos, le está hablando a la iglesia de Roma. En este capítulo 6 los está abordando a una libertad hacia nosotros los creyentes y su nueva relación con la justicia bajo la gracia de Dios. O sea, hay una gracia de Dios y no es para que la gente se ría, sino es una gracia que está hablando que nos dio cuando Cristo murió por cada uno de nosotros, la cual te dice, esta gracia está atada a vivir bajo la justicia de Dios. Por eso mucha gente dice, mira, fulano cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué cayó de la gracia de Dios? Porque se hizo esclavo. Y mucha gente dirá, ¿cómo así, Fonseca? Te lo voy a explicar ya mismito porque esto es Biblia. Esto no son aquí inventos de hombres ni tirando puños al aire aquí. ¿Verdad que no, Cindy? Mira esto que poderoso. Aquí en el verso 16, aquí dice algo bien importante. ¿Le puede decir ahí al pueblo de guerra que está por ahí conectadito qué dice las notas? La libertad de elección. Ajá. Pablo explica que todo ser humano elige a quién servir, pero esa elección conlleva convertirse en esclavo, servidor de este camino. O sea, en otras palabras nos está diciendo, tú decides a quién tú le vas a servir. Porque mira lo que dice aquí, Cindy. Si puede, el verso 16 le voy a dar lectura y usted suéltese por ahí como el Espíritu la deje fluir.
Mira cómo Pablo está enfatizando esto aquí, y aquí es donde va el tema clave de este podcast. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedezco, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Anda. O sea, básicamente está hablando de dos caminos, el cual sí, obviamente nosotros tenemos la libertad de elección, como bien lo dijimos ahorita. Pero él está explicando que tú decides si quieres estar de esclavo del pecado o verdaderamente quieres ser libre para justicia. O sea, hay dos caminos y cada uno de nosotros pues elige. Muchas veces creemos que caminamos en el camino de la libertad, pero estamos pecando. ¿Cómo pecamos? Pues en la lengua, en el chisme, ¿Cómo? en la sesión de personas, ¿Cómo? que lo hemos hablado aquí, en la mentira, en la crítica, en el bochinche, en ¿cómo se dice? Juzgar a otros, etcétera. O sea que usted me quiere decir a mí que hay gente que cantan Cristo me hizo libre, Cristo rompe las cadenas, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, Cristo tiene poder, conocer la verdad y la verdad te hará libre, pero siguen siendo esclavos. Sí, lo que pasa en cuanto a eso es que el contexto o la música o lo que sea, muchas veces la gente la canta sin saber lo que canta y solamente la canta pues para ser parte de, pero realmente no sabe el peso que conlleva lo que están cantando. Sí, porque cuando yo hago este comentario de estos coritos, yo realmente lo que estoy trayendo es cómo mucha gente hablan algo, como usted dice, sin saber. ¿Por qué hago este comentario, Cindy? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que si vamos a vivir bajo la gracia, que si eso nos da la luz verde para vivir bajo el pecado todavía. Y dice que no, que de ninguna manera. Entonces Pablo está explicando aquí que todo aquel que se somete al pecado, pues es esclavo del pecado. El que se somete a vivir bajo la justicia de Dios es esclavo de Cristo. O sea, somos siervos. Un siervo es un esclavo, una persona que se somete a aquel que dio la vida por ti, a Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Cindy, como usted dijo claramente, hay gente dentro de un sistema eclesiástico bochinchando y no sueltan el bochinche. Son esclavos del bochinche y la Biblia llama esto como pecado. Tanto así, Cindy, que mira, que dice que en el libro, si no más bien recuerdo, no sé, yo sé que es no sé si en Éxodo o Número, donde dice claramente que Dios le está hablando al pueblo y manda un estatuto, que ese estatuto no ha caducado porque dice que él no permitirá que nadie hable mal de su hermano o que levanten falsas calumnias contra sus hermanos o que llevan y traigan de sus hermanos. Y abajo de ese texto dice yo Jehová. O sea, ¿quién firma eso? Dios está diciendo esto yo no lo permito. Esto para mí es pecado. Esto no está en mi justicia. Entonces, cuando vemos dentro de un sistema eclesiástico, Cindy, vemos gente que hablan de una libertad que no han conocido, porque no han podido soltar el bochinche, la murmuración, el señalamiento, el llevitray, el meter el pie, en orar para que Dios haga mal a hermanos dentro del sistema eclesiástico, en la competencia que hay dentro de ministerio. ¿Quién jala más personas? ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene más remas? ¿Quién Dios usa más? ¿Quién llena más iglesia? ¿Quién tiene más view? ¿Quién tiene más like? Entonces, estamos viviendo, lamentablemente, en todo esto, lo que se llama también en el libro de Gálatas, si no me equivoco, Corintios, donde habla las obras de la carne, donde habla de los adulterios, de la fornicación, de la murmuración, de la ira, de las contiendas, de los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que obra en la carne, que nosotros no nos apartamos de eso, son obras
pecaminosas, las cuales no caminan de la mano con la justicia de Dios. Por eso el tema es siendo libre, aún siendo esclavo. Entonces, usted tiene que entender algo bien claro aquí. No podemos coger, Cindy, lo que es la justificación de la gracia y seguir viviendo bajo de una conducta porque ya yo no me he visto como antes, porque ahora yo me he visto de cierta forma, porque ahora yo doy golpes de pecho que yo soy de sana doctrina o que yo vivo una santidad, pero una santidad a base de ¿qué? De esclavitud. Yo creo que se cayó el wifi, Cindy, chequea la señal. ¿Está ahí todavía la señal? ¿Todavía está ahí la señal? ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo creo que a 2 o 3 se les rompieron los pedales de la bicicleta aquí con esto. Cuando estamos hablando de esto, Cindy, ¿de qué libertad me están hablando? ¿De qué gracia me están hablando? ¿De qué vivir bajo la doctrina de Cristo mucha gente está hablando? Si lamentablemente hablan de una libertad que no han conocido porque siguen siendo esclavos de cosas que practican que no van de la mano con Dios. Lo que pasa es que cuando hablan de libertad entienden que porque ya no se meten droga, porque ya no beben, porque ya no van a clubs, ya no hablan malo, ya pues van a la iglesia, pues creen que ya eso es libertad, porque están libres de droga, libres de alcohol y de la conducta que tenían antes. Porque simplemente ya no soy mujeriego, etcétera. Pero la santidad y la libertad va más allá de toda esa conducta, porque cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que entender que no tan solo es dejar la conducta que nos hacía daño a nosotros y a nuestro entorno, sino que venimos a Cristo para ser libre de muchas cosas que también hacíamos cuando no le servíamos a Cristo, que es el juzgar, que es el criticar, que es el hablar del vecino, hablar del familiar a las espaldas, porque el andar en hipocresía. Te hablo de lo más bien ahora, pero cuando das la espalda, hablo de ti con los demás. Y todas esas conductas también tienen que ser erradicadas. Y lamentablemente no están siendo totalmente libres. Están en 2 aguas. O sea que son hijos de desobediencia. Son esclavos al pecado. Sí, porque es como un trabajo inconcluso. O sea, es un trabajo a mitad. O sea, ya no me he visto como antes, ya yo no voy a club, ya yo no bailo. Desde cigarrillo. Que no sé qué tiene que ver el baile con eso, pero Vamos a ser bien claros, vamos a ser bien claros aquí, vamos a hablar aquí a calzón quitado sin de estar hablando claro. Ya yo no bebo, ya yo no voy a la discoteca, ya yo no me paso de mujer en mujer, ya yo no me fumo el tabaco de marihuana, de pasto, ya yo no me doy 4 por encima del bigote, ya yo dejé todo lo que yo hacía antes, esa vida que yo tenía, ya yo la dejé. Ahora yo soy un fiel servidor de Cristo. ¿No? No, porque va más allá. Toda persona que va a Cristo, viene a Cristo, perdón, va evolucionando. Ajá. Evolucionando. O sea, no te quedas en el que ya me pongo corbata y gabán y camisa de manga larga y ya yo soy un servidor de Cristo 100%. No, porque nuestra conducta, tanto en la iglesia como socialmente, tiene que ir evolucionando. O sea, tiene que ir cambiando, que ya yo no puedo estar juzgando, que yo no puedo hacer asesión de personas, que yo no puedo mentir, que yo no puedo ser hipócrita, que yo no puedo aparentar que todo en mi casa está bien cuando cerramos la puerta, nos caemos a cantazos. Vivir en hipocresía. Vivir en creer que le están mintiendo. Si le pueden mentir un humano, claro que sí, pero Dios te está mirando. Realmente no estás siendo totalmente libre. Cuando una persona viene a Cristo, tiene que entender que la mentalidad tiene que cambiar y que
toda obra que viene para mal tiene que cambiar, tiene que ser erradicada de nuestro entorno. Sí, pasa el tiempo, sí, son cosas que paulativamente tienen que suceder, no es algo que es por arte de magia, que pues vine a Cristo y ya soy perfecto. No, eso va paulativamente, cuando uno va madurando como persona. Pero Pero habrán cristianos que llevan 10, 15 años dentro del evangelio y con están esta igual, conducta. y están igual. Igualito, the same. Simplemente le cambiaron el caparazón. Y ahí es donde está el problema. Cuando hay cosas ocultas que no sacamos a la luz porque simplemente nos da vergüenza y no nos da la gana de trabajarla. Y vivimos la vida en hipocresía con un caparazón puesto de ropa, pero al final del día no somos libres y estamos siendo hipócritas. No, y no solamente de ropa, sino que hay gente que tal vez no es ropa, pero tal vez viven de una apariencia espiritual que no la tienen. Y cuando hablo de ropa, estoy hablando de un caparazón, estoy hablando de que hay mucha gente con máscaras puestas. Ah, claro que sí. Y lamentablemente pueden vestirse tal vez como me estoy vistiendo yo, pero aún así están en esclavos, en esclavos de la hipocresía. ¿Cómo? Sí, porque hay mucha gente que puede verte, te saluda y dice, pero es que esta no, como que no me cae. Ay, pero es que esta como que no le habla a nadie, como que es esto, que es lo otro, o que se cree mejor que... Pero cuando me ve, me saluda. Y son cosas que tienen que ser erradicadas. Porque al final del día tú no me estás haciendo daño a mí, te estás haciendo daño a ti mismo. Mira, la gente no entiende esto mismo, Cindy. Esto no tan solamente es bíblico, sino que esto va de la mano de consejería en comportamiento del ser humano. Uh-huh. Cuando tú vives de esta manera, tú no le estás haciendo daño a la otra persona, tú te estás haciendo daño a ti. Porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, podemos decir, en otras palabras, para que lo entiendan en blanco y negro, de la abundancia de lo que tú llevas dentro de tu alma, van a ser tus acciones dirigidas. Entonces, mucha gente piensa que este tipo de comportamiento se están sacando algo de ellos y al final del día no entienden que es que eso vive dentro de ellos. Y se están haciendo daño porque realmente no han sido libres. La hipocresía no es de Dios. Hablar a las espaldas de los hermanos no es de Dios. El llevitray no es de Dios. Sentarse en silla a comer o a tomarse la taza de café y pelar a 2 o 3 hermanos de donde sean, de la iglesia de la esquina, de allá, el que vi predicando en redes sociales, o aquel otro, o el de más allá, o el de allí, o el de allá, es lo mismo. Entonces hay gente que tienen que entender, mis amados, que delante de Dios estamos siendo esclavos de esto que nos está controlando. Por eso nosotros tenemos que aprender a limpiarnos de nuestras almas. Tenemos que empezar a limpiar esa conducta pecaminosa que vive dentro del alma, no del espíritu. Por eso lo hemos repetido en muchas ocasiones como Cristo lo dijo. Cristo dijo, el espíritu está presto, pero la carne no. Mientras la carne no esté presta es porque tu alma está siendo esclava de todo este tipo de comportamiento, aún yendo a la iglesia, aún yendo a retiros espirituales, aún yendo a congresos, aún yendo a lo que sea. Aún orando y ayunando. Hay gente que siguen con este tipo de conducta. Hay gente que siguen en este tipo de comportamiento. Yo lo puedo decir claramente. Esto de muchos podcasts yo lo he usado de ejemplo. Había una vez una sierva que lloraba y gemía en el altar. ¿Usted se acuerda? Lloraba y gemía en el altar. Uno predicaba y se sacudía, hablaba lengua y danzaba, ¿no? Pero era por el tipo de atmósfera que había dentro del templo. Pero cuando salía del templo odiaba a los hermanos, hablaba mal del pastor, de la pastora, hacía reuniones a espaldas de todo el mundo para tratar de dividir la iglesia. Entonces son personas que muchas veces nosotros, Cindy, actuamos de cierta manera pensando que son gente espirituales, pero esa conducta de la manifestación no indica que son espirituales. Esto va más allá. Esto va más allá. Entonces, mira esto que poderoso, Cindy, porque ¿de dónde el apóstol Pablo está hablando esto? Porque si el apóstol Pablo habló esto, fue que Cristo tuvo que hablarlo también. Uh-huh. Ay. ¿Qué dice por ahí, mi amor? Juan capítulo 8, versículos 31 al 35 dice. Léalo suavecito con calma para que el pueblo pueda entender bien. Bueno, si hay alguien por ahí, yo creo que nos dejaron solo aquí.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Repita eso de nuevo, repita eso de nuevo. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. O sea, Jesús estaba hablándole a personas que creían en Jesús. Ay, 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 ay. Agárrese con las dos manos, ponga las dos manos en el manubrio, que esto se pone bueno. Siga diciendo. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ajá. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ajá. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó. Les digo la verdad. Espérese ahí. Escuche bien el verso 34. Escuche bien. Diga por ahí, mi amor. Jesús contestó. Les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ajá. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Oh my God. Espérate, repite eso de nuevo. Repeat again. ¿Un esclavo qué? Un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Uy. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Le damos ahí 5 segundos al pueblo para que puedan digerir lo que Jesús quiso hablar, que fue lo mismo que el apóstol Pablo resaltó a los romanos en el capítulo 6. Ay, 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 ay. Anda. Ay, Dios mío. ¿De qué manera estaremos nosotros delante de Dios, incluyéndome a mí, incluyendo a mi esposa? ¿Habrá algo que nosotros estamos viviendo atado a eso? Mira, voy más allá en el tema de la sanidad interior. Muchas veces cargamos heridas del pasado que nos hacen manifestar una conducta pecaminosa delante de Dios para con las personas que nos rodean. Y seguimos con esa herida ahí actuando de cierta manera, la cual vivimos esclavizados a ese pasado. Se fueron aquí 2 o 3 ahora. Yo creo, vámonos de aquí, vamos a dejar el podcast aquí, vámonos, porque nos quedamos. ¿Terminamos esto? Vamos a terminarlo. Entonces, mira cómo Jesús empieza, Cindy, porque esto está poderoso. Él dice que él le está hablando a aquellos que creyeron en él. Uh-huh. Que es lo mismo de hoy día. Yo creo en Cristo. Y Jesús le dijo, bueno, pero es que si ustedes conocieran, ¿verdad? Si hicieran lo que yo les enseño. Ay, ¿qué Jesús les enseñó? A practicar la justicia. Le dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Oh my God. O sea, él está recalcando las reglas del juego. Si se mantienen en mis enseñanzas, las cuales cuando nos ponemos a ver las pasan por alto. Ay, santo. Casi todas. Quiere decir que esto va paulativamente, nosotros creciendo y maduramos en el Señor. Y vamos quitando. Pero ya es vicioso una persona que lleve 10, 15 años dentro del Evangelio y su conducta siga siendo la misma, no ha sanado, sigue salpicando con las heridas a todo el mundo, sigue bochinchando, sigue señalando, sigue juzgando, sigue con hipocresía, delante te abrazan, a las espaldas hablan mal de ti con las amistades dentro de las iglesias que tienen, porque usted me disculpa, pero aún en el día de hoy, en todas las iglesias siguen existiendo grupitos. Y cuando dentro de las iglesias existen grupitos, estas cosas pasan. Uh-huh. Yo siento a papá aquí, con autoridad. Mientras sigan existiendo grupitos dentro de la iglesia, estas cosas van a seguir pasando, sea en la iglesia de Yuyo el Matapuerco, sea en la iglesia de José el Tirapiedra, sea en la iglesia de Carlos el hijo de Yeya. No importa en qué iglesia sea,
Voy más allá, no importa en qué denominación sea, si eres pentecostal, si eres evangélico, si eres RT, si eres liberal, como le dicen muchos, no me interesa la denominación. Si dentro de una iglesia todavía existen personas que hacen grupitos, lamentablemente esto pasa. Ujú. No me pueden decir a mí que están viviendo una vida bien delante de Dios cuando tú abrazas a tu hermano, pero a las espaldas hablas de él. Porque hay gente que no tienen las agallas, ni las faldas, ni los pantalones puestos en su sitio para ir a hablar con el hermano de frente. Entonces son gente que lamentablemente viven una vida la cual están viviendo bajo una esclavitud, la cual están desechando la gracia de Abba Padre sobre nosotros. Ay, Dios mío. Y esto es una realidad, Cindy. Yo sé que se te cayó el wifi. Yo lo sé. Yo sé que se está cayendo el wifi. Yo sé que la señal y la cámara se está viendo nublada, pero es que esto es necesario hablarlo. Esto es necesario hablarlo. Y mucha gente no se da cuenta que dice, no, pero mi iglesia nunca no está dividida. Sí está dividida por medio de los grupitos. Eso es parte de la sesión de personas que fueron aquí. Ay, Dios, vamos aquí, Cindy, vamos. Eso es parte de hacer la sesión de personas, los grupitos. Puede haber un pastor maduro que quiere mantener la iglesia unida, pero siempre van a haber 2 o 3 que quieren hacer sus grupitos. Ujú. ¿Se oye o no se oye? Yo creo que se cayó el sonido aquí. Se cayó el sonido aquí, Cindy. Entonces, mira esto qué poderoso, porque aquí me impacta fuertemente, Cindy, lo que habla el verso 35, el verso 34 y 35. Donde dice que Jesús le contesta a ellos y le dice, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿No es lo mismo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6? Ujú. El apóstol Pablo no andó con Cristo, pero estuvo 3 años en el desierto teniendo una relación con Cristo Jesús y Cristo Jesús dándole enseñanza porque no andó con él. Porque dice que cuando él bajó del desierto, esos 3 años que estuvo en el desierto, fue a casa de Pedro 15 días a hablarle de todas las revelaciones que había recibido de el Mesías. ¿De dónde habrá aprendido esto Pablo si no andó con Cristo? Seguimos. Mira qué poderoso esto, porque en el verso 35 le dice, un esclavo no es miembro permanente de la familia. Ujú. O sea, cuando dice permanente es que no es duradero. Puedes entrar y salir. Un esclavo, aquello que lo está atando por un tipo de conducta, no es permanente parte de la familia. ¿De qué familia? De la familia de Cristo Jesús. Porque él al comienzo de este texto bíblico dijo, y en esto conocerán. Son mis discípulos. ¿Quiénes son mis discípulos? Aquellos que sigan mis enseñanzas. Entonces, si tú vives bajo la esclavitud de un tipo de conducta que tú piensas que estás bien, pero la Biblia rechaza esa conducta, estamos viviendo no permanentemente dentro de la familia de Dios. Coqui, alaba. Entonces le dice, pero un hijo, si forma parte de la familia para siempre. ¿Qué es un hijo? Dice claramente un texto bíblico que ahora mismo mi mente no me es fiel, donde dice que todo aquel que practica la justicia es hijo del Dios Altísimo, más todo aquel que practica la injusticia es hijo de Satanás, el diablo, del opositor, de las tinieblas. Entonces, usted está entendiendo esto, ustedes que nos están viendo ahora mismo, si nos estás viendo por Facebook, si nos estás viendo por Spotify, si nos estás viendo por YouTube, tome nota, porque esto es serio. Servirle a Dios, Cindy, es una soga muy fina que parte por cualquier lado. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a escudriñar las palabras de Dios, las escrituras, y vivir una vida en meditación con Dios y orar con Dios y tener una relación con Él. Para que Él mismo, como el podcast anterior, que estaba hablando de que David en el Salmo 19 le dijo a Dios. El Salmo 19, déjame ver. Sí, que usted lo trajo el podcast pasado. Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces,
Si no oramos de esta manera, porque creemos que ya porque vivimos bajo la gracia estamos bien delante de Dios, estamos bien equivocados. Ujú. Estamos bien equivocados. Entonces, ¿cómo estamos viviendo, Cindy? Es que todos los días tenemos que meditar en nuestra conducta. Es difícil, pues claro está, porque vivimos con esta conducta de que pues, de que somos grandes y tenemos razón de ser, que la adquirimos de ciertas situaciones en nuestra vida, porque al final del día, cuando somos niños, no tenemos una conducta radicada todavía, o sea, pero cuando vamos creciendo vamos adoptando ciertas conductas por las situaciones que vamos pasando en nuestra vida, y es difícil el tú cambiar, ¿verdad? Pues le es difícil al humano, pero está supuesto que todos los días se medite a nuestra conducta, en lo que hoy hice mal para mañana poder hacerlo mejor. No estamos hablando que lo vamos a hacer perfecto. Es algo que debe ser como una disciplina, vamos a decirlo así. O sea, todo lo que se hace con disciplina es constante, porque tienes un compromiso contigo mismo. Es lo mismo que cuando tienes una disciplina en ejercicio, en una dieta, etcétera, porque estás siendo disciplinado por tu salud. Pero cuando se habla de lo espiritual y cuando se habla de las cosas de la conducta, pues no se es tan disciplinado. Se es un poquito descuidado en ese aspecto. Entonces, cuando queremos poder estar caminando a obediencia a Dios para estar obrando en justicia, todos los días como seres humanos debemos de meditar, en nosotros mismos, en nuestra conducta, en lo que hicimos hoy, en cuando me saqué por techo, por X o por Y, lo que sea, para poder entonces el próximo día poder trabajar un poco mejor Eso es así. en el día a día. Pero no se hace. No se hace, y lamentablemente pues vivimos esclavos de nuestra propia conducta, de nuestras propias emociones. Por eso uno de los frutos del espíritu, que los recalco, porque nos hace falta más dominio propio. Y es algo de lo que no se habla, pero es algo en la cual te va a ayudar a poder tener control de tus emociones y de tu conducta hacia ti misma y hacia los demás. Entonces, a veces la gente dice, no, es que si el ajetreo, que si estoy muy ocupado, etcétera, etcétera. Pero si sacas tiempo para algunas cosas, te puedes sacar tiempo para sentarte a meditar en ti mismo, para que puedas mejorar, e ir sacando de lo que tienes que mejorar, ir vaciando esa bolsa grande, porque todos tenemos una bolsa grande que tenemos que ir sacando. Es como cuando tú coges un closet y dices, tengo que depurar. Ahora le dicen depurar. Wow. Palabra de domingo. Tengo que depurar el closet. Wow. Y depurar el closet, sentarte, mirar, esto ya no me lo pongo, esto ya está pasé, esto es, ya no me gusta, ya no es mi flow, ya no es mi estilo, no hago ningún outfit con él, y lo saco, y lo saco, y lo saco. Pues es lo mismo. Hay que depurar el alma. Eso es así. Y todos tenemos que hacer ese proceso. Me incluyo porque a mí también. Yo tengo un bolsón. Yo siempre he sido honesta. Lo O sea, importante no es que uno diga yo tengo un bolsón. Lo bonito de esto es cuando uno reconoce que tiene áreas que tiene que cambiar. tiene que cambiarla. Estamos Ya. hablando de personas que tienen las áreas que tienen que trabajar, pero no se hacen de la vista larga como que eso es algo normal. Sí, como porque que lo eso es- normalizan.
Lo que pasa es que muchas conductas que tiene el ser humano los normalizan. Mira, Porque Cindy, yo soy así. no hay nada, porque mira, voy a hablar de mí, ejemplo, no hay nada más malo, no hay nada más malo que a ti te inviten a predicar a otro lugar y tú te tengas que quedar a dormir en casa del líder de la iglesia donde tú vas a ir a predicar. Y tú pensar que tú sentarte en esa mesa para pasar un rato agradable, ¿verdad? Con esa persona, tal vez compartir experiencias, testimonios, hablar de la palabra. Y ver como líderes, y estoy hablando claro porque en varias ocasiones me invitaron a diferentes sitios a predicar y me quedé en diferentes hogares. Como líderes que llevaban 15, 8 años, 10 años como líderes de iglesia, sentarte en una mesa para pasar un rato agradable y solamente oírlo hablando mal de la iglesia de la esquina, de aquel pastor, de aquel líder, hablando mal, bochinchando y uno sintiéndose incómodo. Esto que mi esposo y yo estamos trayendo es algo que está sucediendo. Es algo que sigue pasando. ¿Usted se cree que Cristo lo habló así? ¿Por qué sí, Cindy? ¿Usted se cree que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos de esta condición, la habló porque le dio la gana hablarlo? No, es porque sucede. Porque es que la conducta del ser humano te tira para la carnalidad. Y tenemos que entender que tenemos que someter al alma al espíritu. Y esto se trabaja día a día. No es algo que tú vas a ir a una perfección, porque mucha gente dice, no, porque la Biblia dice que vamos a llegar a ser como el varón perfecto, y nosotros nunca somos perfectos. Mire, mi amado, busque la versión original que no está hablando de perfección, está hablando de madurez dentro de nosotros espiritualmente. Y sí podemos llegar a una madurez. Perfecto nunca vamos a ser, maduro sí. Pero no te me reguindes de la traducción donde dice perfecto cuando realmente está hablando de madurez. Entonces, cuando estamos hablando de esto, tenemos que entender, Cindy, claramente que Jesús lo habló, Pablo lo habló y la palabra de Dios lo habló. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios también lo habló. ¿Qué le hizo a la hermana de Moisés? Porque habló mal de él. Mira, se casó con esta mujer, lo criticó, una crítica. La juzgó. Hubo crítica y juzgar y murmurar. Hubo esas tres acciones. Y Dios se enfureció y le mandó lepra a ella. Porque son cosas que llevan, una acción va a llevar a una reacción de Dios a tu vida. Pero hay gente que tú dices, ¿y por qué Dios todavía no ha corregido a esta persona? No. Mira, hay gente que, como dice el dominicano, Dios los tiene que soltar en banda, aunque usted no lo crea. La misma palabra dice que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. ¿Usted se cree que todavía Dios no limpia de la faz de la tierra a personas porque lamentablemente están siendo de obstrucción en el camino para otro? Pues déjeme decirle que sí. ¿O usted se cree que eso solamente era en el Antiguo Testamento? Porque mi esposa está de testigo. Y mi esposa sabe aquí, delante de Dios, y mi esposa sabe que por la misericordia de Dios, ¿cuántas veces, Cindy, se tuvo que profetizar de muerte que Dios se llevaba a fulano, a mengano o a sutanito o a sutanita de la faz de la tierra por su comportamiento delante de un pueblo? ¿Cuántas veces, Cindy? Muchas. ¿Y se los llevó Dios tal y como dijo o no los limpió de la faz de la tierra? Porque hay gente que dice, no, porque Dios es amor, Dios no actúa de esa manera. Yo le estoy hablando de no hace 3 ni 4 años atrás. Desde que yo estoy con mi esposa juntos en el ministerio, a mí me ha tocado profetizar muerte porque es un ay de Dios, porque ya Dios está alto y el ministro lo tiene hasta las narices. Y a mí me ha tocado decir, así te dice Jehová, Dios de los ejércitos. Y no es que la profecía se ha quedado en el aire, es que ha llevado cumplimiento la muerte que Dios ha dicho de quién se lo va a llevar. Porque mucha gente en este tiempo que estamos viviendo quieren pasarle la mano a un pueblo. Y quieren vivir con el ñeñe, el jajaja.
Y él, tú sabes, no, mi amado, Dios es Dios. Y nosotros todos los días tenemos que examinarnos a ver dónde estamos parados con Él. No podemos vivir una vida de querer servirle a Dios y hacernos de la vista larga y seguir viviendo conforme a la normalidad del mundo. No, no se puede, es que no se puede, Cindy, no se puede. Entonces tenemos que escudriñarnos, tenemos que tirarnos un CT scan espiritual. Tenemos que entender dónde estamos parados con Dios. Si realmente somos aquellos que no vamos a estar permanentemente en la familia o si realmente somos hijos y permanecemos. Pero ir para concluyendo este podcast, Cindy, porque esto hoy ha estado hoy como que salió el marrón de 500 libras, el chipijame. Hoy está lloviendo sobre mojado, la brea está mojada. Y hay 2 o 3 que se han pelado las rodillas. Agárrate fuerte ahí, porque vi 2 o 3 pedaleando en medio del mensaje donde la cadena de la bicicleta se le rompió y se quedaron haciendo ahí, mira, frijuili ahí, en seco, alaba. Cindy, ¿qué dice Santiago capítulo 3, versos 11 y 12 para ir concluyendo este podcast para que 2 o 3 puedan ponerse bengue y nosotros también aquí, porque esto también a nosotros nos ha quedado un aguacero, no se crea que es usted nada más. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Y amarga, perdón. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Acaso tú que le sirves a Dios, hombre y mujer, puedes echar 2 aguas? ¿Cuáles son tus frutos conforme a qué? Hay un comportamiento que tú tenías antes de servirle a Dios, que muchas veces lo normalizamos dentro del caminar de Dios para darle rienda suelta a ese comportamiento que teníamos antes de comenzar a servirle a Dios. Porque muchas veces caemos dentro de un sistema eclesiástico en pasarle la mano a todo y normalizar todo. Simplemente por caer en un comportamiento que ya Dios había limpiado el vaso. Por eso es claro cuando dice realmente seguirá permanente dentro de la familia. Tenemos que limpiarnos, iglesia. Tenemos que escudriñarnos, iglesia. Tenemos que saber dónde estamos parados, iglesia. Que si yo he fallado un montón de veces, pero he sido transparente con Dios y he reconocido dónde he cojeado para que Dios trabaje conmigo e enderece mi camino, porque yo quiero ser una persona que Dios me vea con agrado. Yo no puedo andar por la vida haciéndome de la vista larga con cosas que yo sé que tengo que trabajar en mi vida como ministro, como siervo de Dios, como hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿acaso el hijo y la hija de Dios pueden bochinchar? ¿Acaso el hijo y la hija de Dios pueden calumniar? ¿Pueden ser hipócritas? ¿Pueden llevar y traer? ¿Pueden señalar? ¿Pueden juzgar? ¿Acaso el hijo y la hija de Dios pueden tener una conducta que pueden normalizar, la cual al final del día no es de agrado a Dios? Tenemos que tener cuidado, iglesia, porque cuando tú usas tus manos en el trabajo, muchas personas que trabajan en construcción se le hacen callos. Y cuando esos callos se le forman en las manos, ya no hay sensación en esos callos. No hay sensación. Al principio, cuando cogían la pala, le dolía las manos, le dolían las manos. Y lo llevaba como decirte, me duelen mucho las manos, no quiero seguir cargando esta pala, no quiero seguir mezclando cemento porque el dolor es muy fuerte en mis manos. Pero llegó el momento donde se hicieron callos en tus manos, la cual te hizo resistir la pala y seguir mezclando cemento, porque hoy tú tienes manos llenas de callos. Hoy por hoy la pala ya tú no la sientes. Puedes tirarte un par de metros de arena y de piedra y de cemento y mezclarlos a mano. Es lo mismo con nuestra vida espiritual. Hubo un momento donde el Espíritu Santo te redarguía y te decía, esto está mal. Estoy trabajando esto contigo porque no es de mi agrado. Pero llegó el momento que quisimos normalizar muchas cosas en nuestras vidas con Dios. Y empezó el callo, y el callo, y el callo, y el callo haciéndose, y el callo haciéndose, y haciéndose.
hasta que llegó el momento que ya no sentíamos ese redarguir del Espíritu Santo en ciertas áreas de nuestras vidas, porque nos hicimos de la vista larga, normalizando muchas cosas que no teníamos que normalizar. En este podcast nosotros queremos que hoy nos escudriñemos como hombres y mujeres de Dios, que nos tiremos un CT scan espiritual, incluyéndome a mí, a mi amada esposa, a ti que nos estás viendo, y a ti que no pudiste terminar el video porque el mensaje te confrontó de tal manera que te saliste y el wifi se cayó y dijiste, no voy a seguir viendo esto. ¿Dónde estamos hoy por hoy parados con Dios? ¿Realmente somos libres o seguimos siendo esclavos dentro de un sistema eclesiástico? Mira que Santiago, como dice, no, es que como quien dice en otras palabras, es que esto no puede ser de que tenemos que entender. Mira cómo dice, hermanos míos, en otras palabras, mira, hermano, hello, ¿puede acaso la higuera producir la aceituna? ¿O la higo? En otras maneras le quiso decir, si un palo de mango no puede producir aguacate, ¿ah? Y un palo de algarroba no puede producir quenepa, tú sirviéndole a Dios no puedes seguir practicando la injusticia y siendo esclavo de algo que Dios no le agrada. O somos o no somos. Tan sencillo como eso. Así es. Dígame usted, pastora. No, es que así es. O sea, no podemos andar en dos caminos, porque vamos a estar espatajados. ¿Sabe? Hay que elegir. Y si elegimos y decimos que amamos a Dios, tenemos que vivir en obediencia. ¿Sabe? El amor se demuestra con acciones, no con palabras. Las palabras no tienen peso, sino vienen atadas a acciones. Y lamentablemente hay mucha palabrería, pero hay poca acción. Así que espero que este podcast haya sido de beneficio, que sea de bendición, tanto para ustedes como para nosotros también. Esto no es para que se sientan juzgados, sino para que empiecen a trabajar en ustedes mismos, igual que nosotros estamos trabajando en nosotros mismos para estar como uno dice, en la justicia de Dios y en la obediencia de Dios. Así que nos vemos en el próximo podcast. Bueno, si van a seguir ahí, porque yo creo que el que es inmaduro no recibe este mensaje. El que es maduro y entiende que necesitamos una corrección se quedó ahí. Así que pues dele a la campanita, a las notificaciones, para cada vez que estemos en vivo pueda recibir una notificación y pueda ver el podcast. Pueden dejar sus comentarios. Hay una persona que va a estar contestándole sus comentarios, sus saludos, etcétera. Así que comparta este video. Compártalo, estamos en vivo y a todo color, pero si nos estás viendo ya después que terminó la transmisión, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que compártelo sin miedo al éxito, compártelo. Necesitamos por lo menos 5 personas que nos posteen en sus muros de Facebook. Que esto que se hizo hoy aquí, este podcast de hoy, por lo menos 5 personas que lo compartan en sus muros de Facebook. Veo mucha gente como que titubeando. Antes como que... Mira cómo... Esto es fuera de aquí, acá. Esto es acá entre usted y yo. Mira cómo era la vida antes. Que todo el mundo nos compartía. Cuando entendimos ciertas cosas dentro de un sistema eclesiástico y no pensábamos igual que muchos, dejaron de compartirnos. No, sí. Porque el compromiso es según el pensamiento del ser humano y no según lo que dice las escrituras. Por eso por ahí está pendiente un tema que quiero que usted y yo nos sentemos a prepararlo juntos. Que lleva por tema el Dios de tu denominación. Anda, el DH. Eso va a estar color de hormiga brava. Alábalo si pueden esta hora. El Dios de tu denominación. ¿Será acaso el mismo Dios mío?
¿Será acaso el mismo Dios que yo le sirvo? ¿El Dios de tu denominación? Anda. Espéralo por ahí pronto, porque eso está, mire, eso está ahí en el tintero, ese podcast, y eso va a dar, ay Dios mío, eso va a estar, ¿no, Cindy? Así que, nada, yo creo que esto fue lo que trajo el barco. Si se le rompieron los pedales de la bicicleta, vaya, ¿cómo le dicen eso? Las tiendas de bicicleta. Había uno cuando yo era chiquito aquí en Bayamón que se llamaba Pacheco. ¿Usted se acuerda de él? Usted llegó a ir ahí al shopping de Redville, el viejo, cuando estaba allí, Pueblo Extra, que voy a decir unas tiendas y la gente va a decir, diache, pastor, a saber qué edad tiene. ¿Usted se acuerda cuando existía allí Foot Locker y Kim Wear? No, esa última no. ¿Cuál? Kim Wear. Pues eso estaba allí cuando yo era chiquito, la tienda de ropa de hombre, que estaba al lado de la de Tom McCann. ¿Se acuerda Tom McCann allí? Me acuerdo del Pueblo Extra porque ¿Usted sabe dónde está Martín? me compraban donas ahí. ¿Usted sabe dónde está Martín Barbecue? Detrás del shopping. Ajá. Al lado de Martín Barbecue, no para salir para la avenida, al lado hay otro restaurante ahí. Pues ahí era de Pacheco. Él vendía y arreglaba bicicletas. Él comenzó en Redville y de Redville se fue para allí y de allí se fue para la avenida Santa Juanita. Me imagino que él, ¿verdad? Ya no está en este mundo físico porque ya era una persona mayor cuando yo era chiquito. Así que si se le rompió el pedal de su bicicleta, busque otra persona porque ya Pacheco no existe. Ya no está. Así que, nada, esto ha sido todo por hoy. El Ría se tiene que reír. El que conoció a Pacheco de aquí del área de Bayamón, déjenlo en sus comentarios. Así que nos fuimos, Cindy. Nos fuimos, le amamos el amor de Cristo, le amamos nuestro amor personal. ¿Por qué dirá eso siempre el pastor? Bueno, porque hay gente que te dice que te aman el amor de Cristo. Pero dentro de sí no quieren saber de ti. Exacto. En lo personal. O sea, que es un amor ficticio. Uh-huh. Así que nosotros sí realmente te decimos, te amamos en nuestro amor personal y nuestro amor en Cristo. Esto ha sido todo por hoy. Acuérdate que nos consigues por YouTube, por Facebook y por Spotify como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Suscríbete al canal en YouTube, dale a la campanita. Si estás en Facebook, dale seguir, recibir notificaciones. Y si estás en Spotify, lo mismo, dale seguir y seguir las notificaciones. Así que les amamos de una manera muy especial. Si nos siguen amando después de este mensaje, póngalo ahí en los comentarios, que no veo comentarios de la gente por ahí, Cindy. No muchos comentan por ahí en YouTube. En Facebook sí, pero en YouTube como que se aguantan. Si nos sigues amando después de este mensaje, póngalo por ahí. Los amamos, pastores. Así que esto fue lo que trajo el barco, lo que trajo Dios en el día de hoy. Nos fuimos. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo que nos fuimos.